buenas tardes, estimados participantes. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a nuestro nuevo ciclo de conferencias Agenda del Bicentenario. Hacia el final de la conferencia se les compartirá un link para el registro de su asistencia. Por favor, no comparta sus datos personales por intermedio del chat. Si nos está visualizando desde Facebook Live, el link lo encontrará también anclado en los comentarios al final de la conferencia. A continuación, tenemos el agrado de presentar el tema de hoy, 5 de noviembre, la historia del Perú en los 200 años de República. A continuación, palabras de salud y bienvenida a cargo del doctor Jorge González Soré, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor Jorge González. Muchas gracias, Vanessa. Primero, darles la bienvenida a todos desde la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Agradecer infinitamente a cada uno de los ponentes que están el día de hoy, tanto al doctor Walter Alba, como al doctor Cristóbal Jovín, la doctora Natalia Sobrevilla y al doctor Fernando Ayllón. Estoy convencido de que su presencia y su conocimiento va a enriquecer muchísimo esta mesa redonda, que es parte de un producto de 10 mesas redondas que venimos implementando desde la Oficina de Participación Ciudadana en esta actividad que llamamos Agenda del Bicentenario. Y en Agenda del Bicentenario, lo que básicamente hacemos es recoger un diagnóstico de los 200 años con especialistas en cada uno de los sectores. Ya hemos tenido, por ejemplo, el tema del sistema político, hemos tenido la mesa también sobre el tema de salud, sobre el tema también de obra, de infraestructura, y en fin, así vamos a seguir desarrollando diversos sectores, tema de economía, también veremos luego el tema de cultura y turismo, y el tema tecnológico, el tema de trabajo, y en fin, los 10 sectores, digamos, importantes para poder, en base a ese diagnóstico, también hacer algo de prospectiva con relación a una visión del 2030. El día de hoy lo que tenemos es la mesa sobre la historia del Perú y sus 200 años. Quiero también agradecer a cada uno de los participantes y sobre todo al equipo que hace posible que Agenda del Bicentenario semana a semana pueda estar tocando estos temas tan importantes. La Oficina de Participación Ciudadana lo que desea con esta actividad es que nos convirtamos realmente en un foro donde los especialistas puedan darnos sus conocimientos, su diagnóstico, también sus propuestas, pero que haya también un intercambio con la ciudadanía. Porque finalmente la Oficina de Participación Ciudadana busca ser ese puente de acercamiento entre los representados, los representantes, los especialistas, los ciudadanos, para poder entendernos mejor, para poder todos juntos interpretar mejor nuestra realidad nacional y saber cuál es el rumbo que le toca. Es por eso que la Agenda del Bicentenario tiene este ciclo de conferencias que terminará finalmente en un libro colectivo donde todas estas ponencias podrán ser contextualizadas y versadas ya en un libro como tal, también con la participación de cada uno de los ciudadanos que vayan a intervenir al finalizar las conferencias o las ponencias. Quiero nuevamente agradecer a cada uno de los ponentes que están el día de hoy aquí presentes y sin más damos por inaugurado esta mesa de la historia del Perú y sus 200 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación, contamos con la ponencia del doctor Cristóbal Aljovín de Lozada, doctor en Historia por the University of Chicago, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesor de diversas universidades en el Perú, Ecuador, Chile, Filipinas y actualmente es profesor de Historia y director del Departamento Académico de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asesor histórico del equipo encargado de la memoria peruana presentada ante el Tribunal de la Haya, exdirector ejecutivo de la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y de la Cultura, consultor de Ciudadanos al Día, investigador del Foro Nacional e Internacional de la Agenda Perú. Adelante, doctor Cristóbal Aljovín. Muchas gracias por su amabilidad. Primero quisiera agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana por organizar este evento
sé que siempre organizar este evento implica muchas personas que tienen que planearlo y organizarlo. Segundo, quisiera saludar a los miembros de la mesa. Primero, al doctor Jorge González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, a la doctora Natalia Sobrevilla, al arquitecto Duarte Alba y al doctor Fernando Ayón Dulanto. Para mí es un gran honor estar en esta mesa. Conozco personalmente a Natalia y al doctor Ayón Dulanto y a Walter Alba, los conozco por su obra. Les tengo una gran admiración y para mí es un gran honor estar aquí. Quisiera, es imposible hablar de toda la historia de la República y todos los vericuetos de la historia de la República. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre dos grandes ejes, sobre todo para el siglo XIX de la historia republicana, que es el tema de la libertad y igualdad, ¿no? Principios básicos del gobierno representativo. Esto implica la ruptura con el antiguo régimen, significa la ruptura con el sistema colonial. Sin embargo, y aquí es importante saber que esta ruptura con el antiguo régimen, concebido en términos de una sociedad de vasallos y una sociedad jerárquica, empieza antes de la República con las Cortes de Cádiz, ¿no? Y después se acentúa con la independencia y con la República. Y creo que cuando uno piensa en estos dos grandes pasiones que mueve la historia republicana peruana, son dos grandes pasiones que de modo diferente se expresan en todo el occidente. Creo que forman parte de lo que Robert Palmer mencionó como las revoluciones atlánticas. Digamos, uno no puede ver aislado las Cortes de Cádiz y la historia republicana aislado del mundo, por lo menos del mundo americano y del mundo europeo, ¿no? De ahí que yo creo que uno debe pensarlo en términos atlánticos, por lo menos para el siglo XIX. Ya para el siglo XX ya es un asunto casi global, y en la actualidad totalmente global. Cuando uno piensa a partir de la República, también hay un punto sumamente interesante que muchas veces uno olvida, es que el Perú, como toda Hispanoamérica y el mundo anglosajón, Estados Unidos, las 13 colonias, vivieron una experiencia republicana, muy diferente al mundo europeo del siglo XIX. La historia del siglo XIX es una historia en la cual hay una confrontación entre una apuesta por la monarquía, sobre todo constitucional, y la república, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el siglo XIX francés, François Furet mencionaba que el conflicto entre monarquía constitucional y república recién se resuelve con la Tercera República en 1870. Entonces, lo interesante del Perú como del conjunto de los países hispanoamericanos es que nosotros vivimos una experiencia republicana, pero una experiencia republicana que no tuvo un cuestionamiento de una apuesta, por ejemplo, monárquica constitucional, excepto en casos como los dos mexicanos o un intento monárquico constitucional en Ecuador, pero verdaderamente había una hegemonía republicana en Hispanoamérica, igual que en el Perú se expresó. Y cuando uno piensa en libertad y igualdad, libertad concebida en dos facetas, lo que los estudiosos dicen, la libertad de uno, de tener libertad de conciencia, de pensamiento, y también la otra libertad, que es la libertad de participar políticamente, son parte del legado republicano. Y la igualdad es una igualdad en términos de jurídica y también de cómo se concibe la ciudadanía como una ciudadanía que en teoría son iguales ante la ley, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en libertad e igualdad, también estamos pensando
en este elemento fundamental de la República, que es el elemento de la ciudadanía, los ciudadanos. Dicho esto, creo que hay que pensar bien cuando uno piensa cómo se va desarrollando la libertad e igualdad, que no es que se cambie el discurso, digamos, las Cortes de Cádiz y la gente cambia su chip, digamos, eso es imposible. Lo que sí se encuentra es que desde un inicio hay actores históricos que ante una nueva normativa, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz, comienzan a exigir derechos o negocian sus intereses con un lenguaje propio del gobierno representativo. Aquí hay una tesis muy bonita de la Universidad de San Marcos, que de seguro lo conoce Natalia Sobrevilla, que es la tesis de Marisa Bazán. Ella cuenta cómo un mulato o un mestizo de padre indígena y madre española, algo peculiar, llamado Gaspar Jurado, se enfrenta a otros notarios para que lo nombren de modo oficial. Gaspar Jurado utiliza las argumentaciones propias de las Cortes de Cádiz, diciendo que hay una igualdad jurídica y que él tiene pleno derecho a participar, a ser nombrado como notarios. En cambio, los otros notarios de origen español decían lo contrario, solamente podían ser notarios los españoles de sangre. Al final ganó Gaspar Jurado. ¿Qué es lo que me interesa de este caso? Es que estos lenguajes, esta concepción normativas comienzan a ser utilizadas por los actores históricos desde casi inicios, desde las Cortes de Cádiz para adelante. Pero lo que es importante entender es que no es una comprensión homogénea de la libertad, de la igualdad, o es decir, de la ciudadanía. Hay diferentes formas de concebir la libertad y la igualdad. Digamos, cuando uno piensa en libertad, estamos pensando en derechos y deberes de ciudadano. Por ejemplo, si uno, y no es que un historiador tiene razón y el otro no, sino es que estudian diferentes actores sociales. Por ejemplo, los trabajos de Sila Méndez sobre Huanta, ella describe, digamos, cómo unos huanteños realistas recrean este mundo jurídico a inicios de la República. Omar Turner, cuando trabaja Ancash, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, y ve la rebelión de Atusparia, etc., muestra cómo los indígenas se consideran republicanos. O Cameron McEvoy, cuando describe el desarrollo de la ciudadanía en la época de las elecciones de Pardo, en las ciudades, donde describe una ciudadanía más plural de lo que uno se imagina. Hay historiadores que cuestionan el sobreénfasis de Carmen para uno, como Ulrich Mucke, pero sin importar la cuestión de énfasis, ambos historiadores sí están postulando una cierta participación ciudadana. O Natalia Sobrevilla, que describe las elecciones en el mundo rural a mediados del siglo XIX. Y, digamos, si uno lee los diversos autores, digamos, lo que no vamos a encontrar es una postura única, sino que esta comprensión de la libertad y de la igualdad se va desarrollando de modo diferente, dependiendo el tiempo histórico, la circunstancia, los actores sociales, ¿no? Por ejemplo,
un caudillo puede pensar en términos de ciudadanía militarizada, en cambio, sectores civiles pueden definir la ciudadanía y la idea de la libertad de modo diferente, o la cuestión de la igualdad se puede ir variando, pero digamos, lo importante aquí es que la libertad y la igualdad son dos conceptos que de algún modo fuerzan a los diversos actores a pensar en lo político, ¿no? En lo que está bien, lo que está mal, a pensar cómo analizan la situación política. Pero siempre hay que comprender que no es una narrativa lineal tampoco. Digamos, la comprensión de las libertades y de las igualdades van variando. No siempre es una visión que nosotros podríamos decir progresista, que la historia va progresando en la historia, eso es una falacia. Basta estudiar la historia de Alemania, no creo que haya ningún progreso en Alemania en los años 1920 con los años 1930, más bien para mí y para todos ustedes, estoy seguro, fueron grandes retrocesos en términos de libertad e igualdad. Entonces, no hay una narrativa en ascenso siempre, no es homogéneo el pensar de ese modo, digamos, los diversos actores piensan de modo diferente y van definiendo estos términos a su modo, y parte del conflicto político es cómo pensar la libertad y la igualdad. Pero sí creo que, digamos, la política en el Perú, a partir de las Cortes de Cádiz y sobre todo sobre la República, es esencial esta cuestión de la libertad e igualdad, encaminado a pensar también en la ciudadanía en términos de derechos y deberes. Ese es un punto que a mí me parece importante y que jala toda la narrativa del siglo XIX hasta el presente. Digamos, son dos términos que estudiándolos uno va comprendiendo parte de nuestra historia política. No quiero ser tan pretencioso de decir toda la historia política, pero sí una parte sustancial. Un segundo punto que me gustaría discutir en relación a la cuestión de la ciudadanía, lo discuto a partir de un lindo libro de un gran historiador, José Murilo de Carvalho, un historiador brasileño, que escribió un pequeño libro que se llama Ciudadanía. Es un libro corto, es más es un ensayo más que un libro monográfico, y tiene una tesis bien provocadora sobre el desarrollo de la ciudadanía en Brasil, que yo sin ningún problema creo que lo puedo decir que su modelo histórico sirve para comprender no solamente la ciudadanía, el desarrollo de la ciudadanía brasileña, sino la peruana y en conjunto la de América Latina. ¿Qué es lo que hace Murilo de Carvalho? Carvalho utiliza la teoría de un famoso sociólogo británico, si no me equivoco, Marshall, quien dice que la ciudadanía se movió en tres grandes fases en la historia de Inglaterra. Primero son los desarrollos de los derechos civiles, digamos, las igualdades ante la ley, el habeas corpus, todos los derechos, la libertad de pensar, la libertad religiosa, etc. Digamos, lo que primero se desarrolla en Inglaterra son los derechos civiles, y después paulatinamente y muy lentamente, acuérdense que parte de del desarrollo inglés en términos de derechos de ciudadanía son, en el siglo XIX, se desarrollan los derechos políticos, en el cual se va ampliando la base electoral, la base
de los ciudadanos con derecho a votar y ser elegidos. Y finalmente, y muy lentamente, y recién en el siglo XX, se empieza a discutir y a expandir la concepción de los derechos sociales, ¿no? Es decir, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una buena casa, acceso al agua, todos los derechos sociales que cada vez van siendo más amplios y que van en paralelo a una mayor recaudación fiscal y al crecimiento del Estado, ¿no? A la expansión del Estado social, ¿no? Ese es el modelo inglés. En cambio, Murilo de Carvalho dice que el modelo latinoamericano, en el caso concreto, el modelo brasileño, estas diferentes fases se desarrollan de modo diferente. Primero, empiezan con los derechos políticos, ¿no? Con el establecimiento de la monarquía constitucional, con los derechos de votar y ser elegidos, por definir quiénes son los ciudadanos, quiénes pueden votar, quiénes pueden ser elegidos. Y paralelamente se va construyendo los derechos civiles, ¿no? de un ciudadano, lo que serían las libertades negativas, y después se desarrollarían los derechos sociales, ¿no? Entonces, en verdad, digamos, en Inglaterra se desarrolla primero los derechos civiles y después los políticos. En cambio, en América Latina, primero los políticos y después los civiles. Hay que recordar que Brasil, al igual que el Perú, existió la esclavitud hasta, por lo menos en el Perú, hasta mediados del siglo XIX, es gracias al decreto de Castilla, del 54, si no me equivoco, y en Brasil un poco después, que se abole la esclavitud. Entonces, lo que dice es que eso crea un trastorno en la construcción del Estado-Nación en América Latina, a diferencia del modelo inglés, ¿no? De algún modo, para Murilo de Carvalho, el modelo que describe Marshall para Inglaterra es un modelo más ordenado, que primero se van adquiriendo un conjunto de libertades individuales, derechos, y después se pasa a los derechos políticos, ¿no? En cambio, en América Latina, el desarrollo es diferente, se pasa primero a lo político, después a lo civil. Obviamente que eso es un modelo, es un ensayo, digamos, la realidad más compleja. Varios de ustedes me lo pueden cuestionar, pero digamos, cuando uno presenta este tipo de reflexión, uno lo presenta en términos más bien de modo provocador, sabiendo que hay algunos puntos específicos que se pueden cuestionar, pero yo creo que el modelo en general, en grueso, es sumamente interesante para comprender, digamos, nuestro paso al establecimiento de un sistema republicano basado en una ciudadanía que muchas veces no tenía las prácticas y la cuestión subjetiva de derechos y deberes, ¿no? Aquí recuerdo, ya que han sido simpáticos en mencionar mi paso por ONGs que estudian las cuestiones de ciudadanía, y recuerdo estudios que leí en cómo, dependiendo de los sectores sociales a los cuales uno pertenecía, la gente se sentía con más o menos derechos, ¿no? Y eso también es una parte de cómo se va construyendo la ciudadanía,
en la cual si hay una base débil de una concepción de derechos civiles, el edificio, digamos, de la sociedad no está bien armado. Entonces, un poco para concluir, porque estas son unas ponencias cortas, y simplemente son una reflexión a grosso modo, creo que la construcción de la ciudadanía es una construcción de orden subjetiva muchas veces, digamos, es que la gente se la crea y asuma esto, implican obviamente una reflexión sobre la libertad y la igualdad, pero esa reflexión sobre la libertad e igualdad es heterogénea, tiene ciertos elementos en común, pero es heterogénea, los diversos actores sociales la van definiendo a su modo, de acuerdo a la experiencia, a los conflictos de intereses, etc. Pero siempre bajo una comprensión republicana de la política, ¿no? Porque, como dije, la República no tuvo contendores en el Perú y en Hispanoamérica. Y aquí vuelvo a repetir dos cosas que a mí me parecen importantes, es que no es una construcción homogénea, sino heterogénea. Y segundo, también, yo no creo que siempre estamos hablando de una narrativa de que estamos progresando constantemente, ¿no? Porque hay momentos dados en la historia que han sido bastante nefastos y uno no puede creer que el pasado fue peor que ciertos momentos como puede ser el nazismo, ¿no? Y esto que se mueve en el mundo atlántico, que lo he mencionado al inicio de la charla, no implica que el desarrollo atlántico sea también homogéneo, sino varía enormemente entre América y Europa, y creo que parte de esa variación es que los derechos civiles en Europa fueron construidos con anticipación de los derechos políticos, como Murilo de Carvalho lo menciona. Muchas gracias y un gran honor de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Aljovín. A continuación, contamos con la ponencia de la doctora Natalia Sobrevilla Perea. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Londres, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesora visitante en la Universidad de Yale y la Universidad Libre de Berlín, becaria de la John Carter Brown Library, la British Library, la British Academy, el Leverhulme Trust y la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Forma parte de la comisión consultiva del proyecto Bicentenario. Ha creado con un equipo de Argentina, Chile, Colombia y Perú un documental interactivo en línea sobre la independencia en América del Sur. Desde el año 2007 enseña en la Universidad de Kent, donde tiene la cátedra de Historia Latinoamericana. Su último libro, Los inicios de la República Peruana, ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctora Natalia Sobrevilla. Muchísimas gracias, Vanessa. Quería comenzar agradeciendo la invitación de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso por esta oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre los 200 años de República y el Bicentenario. Quería agradecer también y saludar a mis compañeros de mesa, al doctor Cristóbal Aljovín, que como menciona conozco hace mucho tiempo y hemos colaborado en algunas oportunidades, y también a el resto de los miembros de la mesa. Y sobre todo agradecer a todos los participantes por su entusiasmo y su interés en unirse a esta charla para oír un poco más y reflexionar un poco más sobre la historia peruana. Quisiera seguir con mi presentación directamente de donde nos deja el doctor Aljovín hablando sobre la ciudadanía, la participación y la república, porque justamente estos son los conceptos base sobre los que se va a formar
la República Peruana. Las guerras de independencia fueron largas e intensas y una vez que finalmente se logró empezar el proceso de crear una nueva organización política, como lo menciona el doctor Al-Jobin, la respuesta que dieron los peruanos desde el inicio fue la búsqueda de un sistema republicano. A la llegada de San Martín, él tuvo el interés, tuvo la idea de la posibilidad de crear una monarquía constitucional en el Perú, y esto fue rechazado por un grupo de intelectuales a quienes llamó a reflexionar sobre el tema, y desde muy pronto se implantó un proyecto republicano. Una de las primeras instituciones justamente que se van a crear en el Perú, que sigue funcionando, es precisamente el Parlamento. En septiembre de 1822, José de San Martín va a inaugurar el primer Parlamento peruano, y es interesante porque, como mencionaba el doctor Al-Jobin, aquí ya se van a poner en práctica estas formas de gobierno que van a estar atravesadas por la representación política. Obviamente con las Cortes de Cádiz ya ha existido una primera experiencia de votación de lo que son las elecciones, porque hubieron elecciones para representantes a las Cortes de Cádiz, como también a puestos municipales, pero con la creación del primer Congreso peruano en 1822 se va a dar inicio realmente a la historia electoral republicana. Y la historia electoral republicana va a ser muy rica, y en uno de los trabajos iniciales más conocidos, justamente el doctor Al-Jobin, él va a hablar sobre este conflicto que caracteriza el siglo XIX peruano, que es el conflicto entre las constituciones y los caudillos. Pero la representación y la representación parlamentaria va a ser uno de los primeros puntos y una de las primeras instituciones que se van a crear en el Perú. Como les digo, hubieron elecciones para las intendencias, que eran los primeros espacios que existían, que eran libres en ese momento, porque sabemos que para 1822 solamente las intendencias de Lima, Ancash y Trujillo son independientes, y el resto del territorio peruano está todavía ocupado por los realistas. Y se organizan elecciones donde se considera también la representación de estos lugares que están todavía ocupados. Entonces tenemos un primer Congreso peruano, y la labor que van a tener ellos va a ser primero nombrar a un ejecutivo, va a ser esta división de poderes que tiene que ver con la representación y con la estructura republicana, aunque también hay monarquías constitucionales que tienen también división de poderes, pero en este caso va a ser la creación de un ejecutivo colegiado, una junta, un triunvirato de gobierno, que va a ser el primer ejecutivo, pero el Congreso peruano va a dedicarse, va a abocarse, aún durante las mismas guerras de independencia, en la creación de una primera constitución para el Perú, que va a ser la Constitución de 1823. Como sabemos también, esos van a ser los años donde la guerra de independencia va a llegar a una gran intensidad. Van a ser los años de la llegada de Bolívar. E incluso cuando Bolívar está en el Perú, él va a dialogar siempre con el Congreso, y va a ser el Congreso el que le va a entregar la posibilidad de convertirse en dictador del Perú. Y Bolívar va a permitir que el Congreso que continúe con sus labores, a pesar de que esos años entre 1823 y 1824 son de gran inestabilidad. La ciudad de Lima es tomada 2 veces por los realistas en ese periodo. Hay una escisión dentro del grupo independentista, con una creación con Ribagüero de un espacio independiente con gobierno en Trujillo, y parte del Congreso va para allá y otra parte queda en Lima. Pero a pesar de toda esta gran inestabilidad, una de las primeras ambiciones de este primer Parlamento peruano va a ser la redacción de una constitución. Es decir, que vamos a tener una carta de nacimiento, una carta política. Como mencionaba el doctor Al-Jobin, no podemos pensar que este es un progreso lineal. Después de la Constitución de 1823, la guerra va a continuar,
va a ser mucho más álgida en el año 24, donde se van a dar finalmente las dos batallas más importantes, que son las de Junín y de Ayacucho, que van a llevar a la capitulación de las fuerzas del virrey y el establecimiento ya de una república en todo lo que ahora reconocemos como el territorio peruano. Y entonces va a ser en este contexto en que vamos a movernos a un segundo momento constitucional que va a estar ligado a la figura de Simón Bolívar, con la constitución llamada vitalicia o constitución boliviana, que él va a dar en 1826 para, con la idea de crear una federación en los Andes, una constitución que se llama vitalicia porque la idea es que el presidente va a ser de por vida. Entonces, Bolívar trata de encontrar una diferencia entre una monarquía y una república, a pesar de que lo que plantea es una república con presidencia vitalicia. Pero esto es un programa que implementa Bolívar que tiene muy poca duración en el Perú. La Constitución del 26 va a ser dejada de lado pocas semanas después de ser aprobada y va a comenzar un nuevo proceso constitucional que va a estar una vez más ligado a una elección congresal. Entonces vemos cómo estas prácticas de la política que tienen que ver con elecciones, parlamentos y constituciones van a ser centrales en la construcción institucional del Perú. El doctor Aljovín incidió muchísimo en el tema de la ciudadanía, y una de las prácticas de la ciudadanía más importantes en este periodo va a ser justamente el ejercicio del voto. Y obviamente en este periodo solamente van a votar los hombres, pero en el caso del Perú, el derecho y acceso al voto va a ser mucho más amplio que en otros lugares del mundo para este periodo. Va a querer decir que no van a haber limitaciones necesariamente para la elección y la participación en este tipo de elecciones. Entonces, nos vamos a mover en este tema de diseño constitucional. Hay una nueva ambición de crear una mejor constitución con la Constitución de 1828, y se empieza a debatir cómo va a ser la organización estatal. Se piensa en la posibilidad de crear un Estado federado, pero hay gran oposición por un temor a que el Perú se pueda disgregar y convertirse en repúblicas más pequeñas en la posibilidad. Y pensemos que eso no es tan jalado de los pelos si consideramos que en la región hay otros experimentos donde las uniones de países terminan desmoronándose. En este momento, lo que nosotros hoy conocemos como Argentina se ha convertido en una serie de provincias independientes, la una de la otra, sin un gobierno central. Entonces, en el caso peruano hay una reticencia de crear un sistema federal, y con la Constitución de 1828 se va a abrir el paso a la posibilidad de tener una constitución nueva luego de un número de años. Y se dan todas las provisiones para que haya una nueva reforma constitucional, y esa va a ser la que va a llevar a la Convención Constitucional de 1833, que va a dar la Constitución de 1834. Me detengo en estos temas de procesos institucionales, sobre todo constitucionales, y la relación que hay con elecciones a estos representantes, porque considero que esa es la manera como se empieza a poner en práctica estas ideas de ciudadanía de las que hablaba mi predecesor. El doctor Aljovín habló justamente de los temas conceptuales de lo que significaba la ciudadanía. ¿Y cómo se traduce esto en la realidad? Se traduce en la práctica política, de realmente organizar elecciones, de llevar representantes, de organizar congresos. Y pensemos además que estamos en un periodo de inicios de la República, donde la fuerza institucional no es demasiado grande y fuerte. Estamos viviendo cómo este nuevo sistema va a aparecer como una respuesta ante la independencia para tratar de crear un Estado. Existen otras instituciones que han sobrevivido y que se han adaptado después de las guerras de la independencia, que han cambiado y han variado en cierta medida. Una de ellas es, por supuesto, la institución judicial. Sabemos que la mayoría de jueces y los sistemas judiciales se van a mantener
con bastante estabilidad atravesando de la colonia a la república, y que además la legislación española en la cual se ha basado todo el corpus legal en el Perú se va a mantener de esa manera durante toda la primera mitad del siglo XIX. Es decir, hay una gran estabilidad en estos sistemas legales, por lo menos hasta que se pasa el Código Civil de 1852, es decir, tenemos todo un primer periodo donde las instituciones del sistema judicial van a ser las mismas y las leyes van a ser las mismas hasta que el Perú pase unos nuevos códigos. Entonces estamos pensando en esta transición y en esta creación, estamos hablando de nuevas instituciones. Por supuesto, la Iglesia es una institución también muy importante que va a hacer una transición entre el periodo colonial y los inicios de la República, y también va a tener que irse adaptando a las nuevas estructuras republicanas. La Iglesia ha tenido un rol en el periodo colonial muy importante, que va a empezar a cambiar a fines del periodo colonial, primero con la expulsión de los jesuitas, pero tomando mucha más fuerza después de la independencia. Y ahí vemos, por ejemplo, que la Iglesia había estado encargada en casi todo lo que había sido la educación superior, sobre todo la educación de lo que vendrían a ser los colegios preparatorios para lo que era en ese momento las universidades, y esto es algo que poco a poco va a ir cambiando también en los inicios de la República, pero va a ser una institución que va a hacer una transición importante también. Va a haber toda una pelea entre el nuevo gobierno independiente y el Vaticano sobre quién tiene el derecho de nombrar a las autoridades eclesiásticas. Hay además una división entre lo que va a ser el alto clero y el bajo clero durante la independencia, pero luego estamos hablando de un país que va a declarar en todas estas constituciones que he mencionado que se trata de un país que defiende la fe católica, que es un país que se declara a sí mismo católico, donde no se van a declarar la libertad de cultos hasta muchísimo más adelante. Y entonces vemos que si bien hay se mantiene muy fuerte la Iglesia como una institución central de en la República, va a haber también una transición, un cambio. Otra de las instituciones que va a ser una transición entre el periodo colonial y el republicano va a ser lo que se va a convertir en el ejército como institución de la nación. Por supuesto que en el periodo colonial no existía un ejército como tal, pero sí existían milicias y había movilización y participación de muchas maneras. Pero durante las guerras de independencia se van a empezar a crear cada vez más estructuras militares que se van a mantener y que van a ser una parte fundamental de este primer Estado republicano. Los jefes militares, y en esto es muy importante incluso el legado de San Martín y de Bolívar, San Martín con la creación de las primeras estructuras militares del primer ejército peruano, que va a poner a cargo de Guillermo Miller, y luego con la llegada de Bolívar, con un desarrollo mucho mayor de este ejército, van a traer a quienes han sido veteranos, que han peleado por el rey inicialmente, que se van a transferir a este ejército, y ellos van a crear esta nueva institución que en el fondo va a ser también algo que tiene un poco de herencia colonial también, con las estructuras de qué es lo que cómo debe existir una carrera militar, el escalafón militar, por ejemplo. Esto es algo que va a seguir la misma estructura, una estructura muy similar del periodo colonial, que se va a seguir institucionalizando. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el ejército, si bien no va a ser excesivamente grande, va a jugar un rol muy importante en lo que va a ser en los primeros gobiernos. Entonces tenemos varios espacios de participación.
Uno, como les decía al principio, es el Parlamento, donde se van a debatir las constituciones, donde van a haber elecciones a representantes y donde se van a debatir las leyes. Luego van a haber instituciones como la institución judicial, que van a hacer una transición de la colonia a la república. Van a haber también, por supuesto, instituciones como la iglesia y el ejército, que se van a mantener durante todo este periodo de transición. Ahora, los jefes militares van a estar siendo los encargados del poder ejecutivo desde muy pronto. El primer triunvirato que va a estar encargado del poder ejecutivo en el Perú no va a durar mucho tiempo y va a hacerse del poder primero José de Larriba Agüero, Bernardo de Tagle, Marqués de Torre Tagle y eventualmente muchos otros generales. Entonces vamos a ver que estos miembros del ejército van a ser muy importantes en lo que va a ser la organización estatal y van a cooptar una serie de cargos, no solamente la presidencia, sino muchos de los ministerios y también los cargos en las provincias. Van a tener a su cargo las prefecturas y las subprefecturas. Entonces, estamos pensando en qué es lo que significa, cuáles son los desafíos de crear una nueva estructura estatal. Y estos van a ser algunos de ellos, estas instituciones que menciono, y aquí estoy hablando sobre los primeros años de la República. Y por supuesto, estos jefes militares van a pelear entre ellos por el control del Ejecutivo, por el control del nuevo y emergente Estado peruano. Pero lo que es interesante en el caso nuestro es cómo estos jefes militares van a verse, van a estar convencidos de la necesidad y la importancia de mantener estos sistemas representativos, el Parlamento y sobre todo las constituciones. Y van a tener un interés muy grande, a pesar de que existen guerras civiles, a pesar de los enfrentamientos durante todo el siglo XIX, van a seguir manteniendo este deseo por tener una estructura de gobierno que sea participativa. Y eso tiene que ver con algo fundamental que tiene su origen en la búsqueda de legitimidad. ¿Cómo se hace legítimo un gobierno? Una de las cosas más importantes que cambia en este momento revolucionario al que hizo alusión el doctor Al-Jovín es en este cambio conceptual que tiene que ver con la idea de que el gobierno puede ser legítimo solamente si es que tiene una representación. Podemos entrar en discusión de qué tan representativo, qué tan equitativo, qué tan democrático es este sistema de representación que existe en el siglo XIX. Ese es un debate que podemos tener, pero lo que sí es cierto es que hay un deseo y una convicción de que tiene que existir un sistema representativo. Y entonces estos jefes militares que se van a hacer del poder en casi todo el siglo XIX, van a estar muy convencidos de la importancia de todo esto y va a ser justamente por eso que estos sistemas de participación van a ser parte de los orígenes de estas estructuras estatales. Ahora, como les decía antes, podemos entrar en una discusión sobre qué tan igualitarios eran, sobre qué tan representativos eran, y podemos ver que durante los primeros años de la República tenemos un sistema electoral que va a estar principalmente organizado de manera indirecta, con colegios electorales, con electores, con personas, es decir, hay una posibilidad de acceder al voto muy amplia, muchísimas personas pueden votar, muchísimos hombres pueden votar, porque solamente los hombres pueden votar, no necesitan saber necesariamente leer o escribir, no necesitan tener un ingreso necesariamente, pero ellos no van a votar directamente por sus representantes, sino van a elegir a personas que van a votar por ellos, es decir, un sistema indirecto. Entonces, esto va a ser algo como quizás algunos de ustedes han estado siguiendo las elecciones en los Estados Unidos, ellos mantienen todavía este sistema de elección indirecta, donde existen colegios electorales, donde las personas no votan directamente por sus representantes, sino tienen un intermediario. Y ese es el sistema electoral que existió en el Perú por una gran parte del siglo XIX. No todo el siglo XIX, porque hubo un pequeño momento a mediados de siglo donde se implementó
un sistema directo y también a fines de siglo se cambió el sistema electoral. Pero vemos entonces que hay esta idea de la participación. Por supuesto, si vamos a pensar en el siglo XIX en el Perú, tenemos que pensar también en los periodos, un primer periodo que son el establecimiento de las primeras estructuras de la República, que diríamos que puede durar hasta más o menos el primer gobierno de Castilla. Tenemos un segundo periodo que es un periodo de consolidación, donde va el Perú enriquecerse de manera muy importante gracias a los ingresos de la venta y exportación del guano. Y luego un tercer momento en que vemos un colapso de la economía guanera y eventualmente una serie de problemas importantes que llevan eventualmente a la derrota en la guerra con Chile. Y entonces podemos pensar en tres momentos de este siglo XIX que van a marcar el proceso de la creación del Estado. En mis trabajos yo me he dedicado principalmente al estudio de los primeros dos periodos, el periodo inicial de la República, donde se van a crear estas instituciones, el ejército, el parlamento, un gran énfasis en las prácticas políticas de las elecciones y de la creación de constituciones. Y luego, en un segundo momento, donde me intereso por la consolidación de estos procesos políticos y en la promesa que dan los liberales, que son los intelectuales del momento en el siglo XIX, que creen justamente en la igualdad y que van a buscar encontrar, imponer o presentar posiciones mucho más libertarias, más liberales a mediados del siglo XIX, que va a ser el momento donde se van a dar la abolición final de la esclavitud en el Perú, que va a ser en 1854, y también la abolición del pago del tributo indígena o contribución que fue quitada inicialmente, pero luego reinstalada. Y estos liberales van a hacer esto con una ambición de mejorar la situación y de la igualdad en el Perú, pero sus buenas intenciones al final no son recompensadas porque a pesar de la abolición de la esclavitud y la abolición del pago del tributo, la igualdad es todavía muy elusiva y no se logra consolidar todavía en el Estado peruano. Pero estos son años complejos, son años donde se están implementando estas nuevas organizaciones, estas nuevas estructuras estatales y van a ser un desafío. Como les mencionaba, han habido muchas constituciones en los primeros años republicanos, pero en esto el Perú no es una anomalía, esto es algo que sucede en casi toda la región. Todos los otros países que también se hicieron independientes en este periodo tuvieron procesos similares de tratar de consolidarse como nuevas repúblicas. Y entonces, en ese sentido, hacer trabajos comparativos es también importante para poder ver y tener más una visión más clara de cómo se van a empezar a organizar estas primeras repúblicas. Yo no me voy a explayar mucho en el resto de los periodos porque lo que quiero es dejarles este énfasis en los primeros años republicanos, como les decía, con ensayos constitucionales en el año 23, 26, 28, 34, y en el año 39 va a haber una constitución que va a ser considerada como una constitución conservadora después de el experimento de la Confederación Perú-Boliviana, que fue una respuesta para tratar de crear un sistema federal en el Perú que pusiera